Imagina estar en medio de una noche tranquila, con el ruido de la cocina de fondo, y de repente, una sombra aparece en la esquina de tu visión. Un cliente entra, pero no es un cliente común. Hoy te traigo 3 historias reales de terror que te harán pensarlo 2 veces antes de pedir tu próxima taquería. ¿Estás listo para conocer lo que realmente sucede detrás del mostrador? No querrás perderte lo que estos taqueros vivieron. Te aseguro que lo que vas a escuchar hoy es de esos relatos que no podrás olvidar. Mi primer turno como taquero en el pequeño puesto de tacos parecía normal, como cualquier otro. Había trabajado en la cocina de restaurantes durante años, pero este lugar era diferente. No sé si era la atmósfera del local o la sensación de que algo no estaba bien, pero algo me inquietaba desde el principio. Era una noche especialmente tranquila. El sonido de las campanas que anunciaban a los clientes, las sillas que se arrastraban y el calor de la parrilla llenaban el ambiente. Todo parecía en orden, hasta que sucedió. Una figura entró al local, como si fuera cualquier otro cliente. Estaba vestido de manera común, con una camiseta sucia, pero algo en su mirada me puso nervioso. No era solo su rostro, sino su postura, su forma de moverse. Como si no fuera realmente un ser humano, sino algo más. Lo primero que noté fue que la gente en el local se alejaba de él. No miraban a sus ojos, ni siquiera lo saludaban. Como si todos, sin razón aparente, evitaran acercarse. Pero lo que más me sorprendió fue cómo el hombre parecía completamente ajeno a ello, caminando directamente hacia el mostrador donde yo estaba. Le tomé la orden con cierta incomodidad. Algo en su presencia me hacía sentir que no estaba del todo solo. Al servirle los tacos, noté que su mano temblaba levemente, aunque no hacía frío. Pensé que era una reacción normal, pero algo me decía que no era así. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No solo por su presencia, sino por algo mucho más extraño que sucedió en ese momento. Cuando el hombre tomó los tacos y se dirigió hacia una mesa vacía, un súbito silencio llenó el lugar. Todos los demás comensales, incluso el personal, se quedaron quietos, mirando fijamente hacia el mismo punto donde él había tomado asiento. Estaba tan desconcertado que ni siquiera pude moverme por unos segundos. Finalmente, logré salir de mi trance, pero la incomodidad persistió. A lo lejos, veía que el hombre miraba fijamente a la pared. Pero lo extraño era que no estaba viendo la pared, sino algo que solo él parecía ver. De repente, su rostro se contorsionó en una mueca extraña, y sus ojos se pusieron en blanco. Fue entonces cuando algo sucedió que nunca olvidaré. Una sombra apareció detrás de él. Era como si una figura oscura, imponente, emergiera del suelo y se deslizara hacia él. Nadie más parecía verla. Los otros comensales seguían mirando al hombre con una mezcla de temor y desconcierto. Mi corazón latía rápido, y mi instinto me decía que debía ir a revisar qué estaba pasando, pero algo me detenía. La sombra, como si tuviera vida propia, parecía deslizarse hacia el hombre, rodeándolo. De repente, lo vi levantarse de su asiento y salir del local sin una palabra. La sombra lo siguió, y en cuanto cruzó la puerta, desapareció junto con él. Nadie se movió. Nadie dijo nada. La quietud era aterradora. En mi mente, seguía cuestionándome si lo que había visto había sido real. ¿Era una alucinación? ¿Un truco de la luz? Pero todo me indicaba que no. Los demás no parecían tan sorprendidos como yo, como si ya estuvieran acostumbrados a que algo raro sucediera en ese lugar. Lo que pasó esa noche me persiguió por días. El hombre nunca regresó, y ni los clientes ni el personal parecían querer hablar de lo ocurrido. Sin embargo, algo me decía que esa no sería la última vez que vería esa sombra. Algo oscuro, algo que se había apoderado del local y que seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Han pasado semanas desde aquella noche, pero aún siento el peso de la duda en mis pensamientos. Cada vez que entro al local, me siento observado, como si algo invisible estuviera acechando. Los demás trabajadores parecen haber olvidado el incidente, o al menos no quieren hablar de él. Pero algo sigue allí, como una presencia palpable. Una noche, mientras cerraba el local, me decidí a quedarme después de mi turno. Algo dentro de mí me decía que necesitaba encontrar respuestas, que debía saber qué sucedió esa noche. Después de todo, nadie más parecía haber visto lo que yo había visto.
Cuando llegué a la zona trasera, encontré algo que nunca imaginé, la misma sombra. Estaba en las paredes del pasillo, como si fuera parte del mismo edificio. Se movía lentamente, como si reconociera mi presencia, pero no me atacó. Simplemente estaba allí, en silencio. Sabía que si me acercaba, las consecuencias serían impredecibles, pero la necesidad de entender lo que estaba sucediendo me obligó a dar un paso más cerca. En ese instante, escuché un susurro, casi imperceptible, como si viniera de la sombra misma. Aunque no podía comprender las palabras, entendí que era algo antiguo, algo que había estado esperando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En mi mente, se sucedieron imágenes de todo lo que había ocurrido, y la conexión se hizo clara: el hombre de esa noche no era humano. No era un cliente común. Él era parte de algo más grande, algo que estaba unido a ese lugar, y a esa sombra. Quizás había hecho un trato con fuerzas oscuras, tal vez no. Antes de que pudiera dar un paso atrás, sentí que alguien me tocaba el hombro. Al voltear, estaba completamente solo. Nadie había entrado al local. Pero, en la esquina de la habitación, la sombra se desvaneció, dejando solo oscuridad. Era mi primer trabajo en la taquería, y la noche no empezó diferente a cualquier otra jornada de trabajo. El lugar estaba lleno de ruido, el chisporroteo de las carnes al fuego, las risas de los clientes, y las charlas que cruzaban entre la cocina y el mostrador. Sin embargo, algo en el aire me decía que esa noche iba a ser diferente. A veces, cuando estás en un lugar por mucho tiempo, empiezas a notar esos pequeños detalles que no puedes explicar, esas sensaciones extrañas que te hacen sentir incómodo, como si alguien te estuviera mirando. Todo comenzó cuando uno de los clientes que siempre venía, un hombre mayor con una barba rala y un sombrero de paja, llegó al local a una hora más tarde de lo usual. Sus ojos estaban inquietos, como si hubiera estado corriendo o, al menos, escapando de algo. No dijo nada al principio, solo se sentó en la barra y miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo. No sé por qué, pero una extraña sensación de ansiedad me invadió al verlo. Esa noche había poca gente, solo un par de clientes más, todos comiendo y disfrutando de su comida. El hombre, al igual que siempre, pidió 2 tacos, con bastante salsa, y luego se quedó en silencio, mirando hacia la puerta como si esperara a alguien o algo. Yo no estaba prestando mucha atención a sus movimientos, ya que estaba muy ocupado en la cocina, preparando los pedidos. Pero fue cuando escuché un sonido peculiar que mi atención se centró en él. Sonaba como el crujir de ramas, pero no venía de la entrada. Se oía desde el exterior, hacia el final del local, en el lado del estacionamiento, como si algo grande estuviera moviéndose entre los arbustos cercanos. Me quedé allí, parado frente al fuego, mirando hacia la ventana, pero nada me preparó para lo que vi. Un destello de luz apareció en el borde de la oscuridad, algo que no parecía humano. Era grande, demasiado grande para un animal común, y sus ojos brillaban con un resplandor extraño. No podía verlo completamente, pero la forma de su cuerpo era imposible de describir. No era una criatura de esos relatos que uno lee en los libros de terror. Era algo que iba más allá de las leyes de la naturaleza, algo que no pertenecía a este mundo. El hombre mayor, que había estado observando en silencio, levantó la cabeza rápidamente al escuchar el sonido. Sus ojos se abrieron con terror, y en su rostro se reflejaba el miedo más profundo que he visto en mi vida. Fue como si supiera lo que estaba por suceder, como si hubiera vivido esto antes. Sin decir una palabra, se levantó de la barra, dejó un billete sobre la mesa y salió corriendo hacia la puerta. Lo vi escapar al aire libre, pero no vi la criatura acercarse a él. Estaba demasiado oscuro, y la única luz provenía de las farolas del estacionamiento. Lo siguiente que escuché fue un grito desgarrador, un grito que sonaba humano, pero también algo más. Era una mezcla de desesperación y sufrimiento, algo que no era de este mundo. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, y de inmediato el aire se volvió denso, como si algo invisible nos estuviera rodeando a todos. Las luces titilaron, y por un momento pensé que todo era una ilusión, algo creado por mi mente debido al estrés del trabajo. Pero cuando me asomé a la ventana, la oscuridad había tomado el lugar, y la figura del hombre ya no estaba. Me sentí paralizado por la incertidumbre. Salí del local rápidamente, pero cuando llegué al estacionamiento, no vi ni rastro de él.
Solo quedaban las huellas de su carrera frenética, marcadas en la tierra. El lugar estaba vacío, y la figura que había visto minutos antes ya no estaba. No regresó más, y aunque los días pasaron, algo seguía rondando mi mente. ¿Había sido un animal? ¿Una ilusión causada por el cansancio? No estaba seguro de qué había visto, pero mi instinto me decía que no era algo natural. Y lo peor de todo era que no estaba seguro de si el hombre había logrado escapar o si algo lo había alcanzado esa noche. Pasaron semanas, y nada parecía suceder, pero a veces, cuando la noche cae y el viento mueve las ramas, puedo sentir una presencia, esa misma sensación de que algo acecha, esperando el momento adecuado para mostrarse nuevamente. Y cada vez que paso por el estacionamiento, me siento observado, como si la criatura aún estuviera allí, esperando para hacer su aparición. Soy Víctor, un hombre que ha pasado los últimos 15 años trabajando en una taquería al borde de una carretera desértica, a kilómetros de cualquier ciudad. Nuestra taquería era un oasis para camioneros, viajeros cansados y locales que conocían su ubicación. La llamábamos, El Último Taco, y aunque el nombre parecía solo una broma por nuestra lejanía, descubrí que encerraba algo mucho más siniestro. Recuerdo claramente la noche en que comenzó todo. Era pleno verano, y el calor del desierto aún persistía incluso a las 10 de la noche. El lugar estaba casi vacío, salvo por un camionero solitario sentado en la barra, devorando unos tacos al pastor. Yo estaba detrás del mostrador, limpiando y organizando todo para cerrar, mientras mi compañero Ernesto, el cocinero, estaba en la cocina, apagando las parrillas. El lugar tenía su encanto, con luces cálidas y carteles viejos de marcas de cerveza colgados en las paredes. Pero esa noche, las sombras parecían más largas, y el aire estaba cargado de una extraña tensión. Lo atribuí al cansancio y al aislamiento del lugar, pero pronto me daría cuenta de que era algo mucho más perturbador. Mientras secaba los platos, un sonido extraño rompió el silencio. Era un ruido metálico, como si algo hubiera golpeado los contenedores de basura detrás del local. Me asomé por la ventana que daba al callejón, pero no vi nada. El camionero me observó con una ceja levantada, como si también hubiera escuchado el ruido. Ernesto salió de la cocina y dijo en voz baja, ¿otra vez los coyotes? Lo tomé como una explicación razonable y traté de ignorarlo. Pasaron unos minutos y volví a escuchar el mismo ruido, pero esta vez más fuerte. Mi curiosidad pudo más, así que tomé una linterna y salí por la puerta trasera para echar un vistazo. El aire del desierto era pesado y quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé hacia los contenedores, iluminando con la linterna, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando me di la vuelta para regresar, sentí algo que no puedo explicar. Era como si una presencia invisible estuviera justo detrás de mí, observándome. El cabello de mi nuca se erizó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando volví al interior, el camionero ya había terminado de comer y se estaba preparando para irse. Me lanzó una mirada inquieta y me dijo, cuidado ahí afuera. Algo raro está pasando en este tramo de la carretera. Me reí nerviosamente, intentando quitarle importancia, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa misma noche, después de cerrar, Ernesto y yo nos quedamos un rato en la cocina, contando las ganancias del día. Todo parecía normal, hasta que escuchamos el timbre de la puerta principal. Esto no tendría nada de extraño si no fuera porque el letrero de «cerrado» estaba claramente visible, y no había ningún vehículo en el estacionamiento. Nos miramos confundidos, y Ernesto, siendo el más valiente, fue a abrir. Cuando lo hizo, no había nadie. El aire del desierto soplaba suavemente, pero no había ni rastro de movimiento, ni huellas en la tierra. Cerramos la puerta con rapidez y regresamos a la cocina, ambos algo inquietos, pero sin mencionar nada. Esa noche, cuando me dirigía a mi casa, algo más sucedió. Mi camino atravesaba un tramo largo y oscuro de la carretera, flanqueado por nada más que arena y cactus. Mientras conducía, vi una figura de pie en el borde del camino. Al principio pensé que era un vagabundo, pero cuando mi auto se acercó, noté que no era humano. Era alto, con extremidades desproporcionadamente largas y una silueta que parecía difuminarse en la oscuridad. Frené en seco, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Llegué a mi casa temblando, con la sensación de que algo me había seguido. Intenté dormir,
pero mi mente no dejaba de repetirme que algo andaba mal. A la mañana siguiente, regresé a la taquería con una sensación de ansiedad que no podía explicar. Las cosas solo empeoraron con el paso de los días. Ernesto empezó a notar que algunos utensilios desaparecían de la cocina solo para reaparecer en lugares extraños, como el baño o en rincones del almacén. Las luces titilaban sin razón aparente, y el ambiente se sentía cada vez más pesado. Intentamos ignorarlo, pero la situación llegó a un punto crítico cuando uno de los clientes habituales, un joven repartidor, mencionó que había visto algo extraño en el estacionamiento. Dijo que, mientras comía en su camioneta, vio a una mujer vestida de blanco parada en la entrada de la taquería. Pensó que era una cliente, pero cuando bajó para atenderla, ya no estaba. Solo quedó una huella en la arena, una huella demasiado grande para ser humana. Esa noche, Ernesto decidió quedarse hasta tarde para investigar. Yo no estaba muy convencido, pero no quería dejarlo solo, así que me quedé con él. Armados con linternas y un par de palos, nos aventuramos al exterior después de cerrar. Caminamos por el estacionamiento y los alrededores, pero no vimos nada fuera de lo normal. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, escuchamos un sonido que nunca olvidaré, un lamento largo y desgarrador que parecía venir de todas direcciones a la vez. Regresamos corriendo al interior, cerramos la puerta con llave y apagamos todas las luces, como si eso pudiera protegernos. Pasamos el resto de la noche en silencio, esperando a que algo sucediera, pero nada más ocurrió. Sin embargo, al día siguiente encontramos algo que nos heló la sangre. En la pared trasera de la taquería, alguien, o algo, había grabado unas palabras con lo que parecía ser un objeto afilado. Decía, aquí no están solos. Después de encontrar esas palabras grabadas en la pared, Ernesto y yo quedamos paralizados por un momento. Nos miramos sin saber qué decir, pero ambos entendimos que ya no era posible ignorar lo que estaba pasando. Algo, o alguien, nos estaba acechando. Ese día tratamos de seguir con nuestra rutina. Ernesto preparaba los ingredientes, yo atendía a los pocos clientes que llegaban, y ambos fingíamos que todo estaba bien. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada crujido, cada sombra que se movía en los rincones, nos hacía saltar. Lo peor era que nadie más parecía notar nada fuera de lo normal, como si lo que estuviera ocurriendo fuera exclusivo para nosotros. Cerca de la medianoche, cuando estábamos por cerrar, algo sucedió que nunca podré olvidar. Estaba apagando las luces del comedor cuando escuché un golpe seco proveniente de la cocina. Llamé a Ernesto, pero no respondió. Caminé hacia la cocina con la linterna en mano, y lo que vi me dejó helado. Ernesto estaba parado frente a la parrilla apagada, completamente inmóvil. Sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Lo llamé, pero no reaccionó. Me acerqué lentamente y toqué su hombro. Fue entonces cuando giró hacia mí con una expresión de puro terror en el rostro. Sus labios temblaban, y apenas pudo susurrar, «Está aquí». Antes de que pudiera preguntar qué había visto, algo cayó al suelo con fuerza. Miré hacia abajo y vi un cuchillo que, estoy seguro, no estaba allí antes. Parecía haber caído de la nada, como si hubiera sido lanzado. Sin perder tiempo, agarré a Ernesto y lo llevé fuera de la taquería. Cerramos la puerta y nos fuimos a casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Ernesto no se presentó a trabajar. Intenté llamarlo, pero no contestó. Fui hasta su casa y encontré las puertas cerradas y las ventanas cubiertas con mantas. Uno de sus vecinos me dijo que había salido de madrugada con varias maletas, sin decir a dónde iba. Nunca volví a saber de él. Me quedé solo en la taquería, y aunque consideré cerrar definitivamente, algo me hacía volver. Tal vez era la necesidad de respuestas, o tal vez un sentido de responsabilidad hacia el negocio que había sido mi vida por tantos años. Sea lo que sea, no estaba preparado para lo que vendría después. Esa noche, mientras limpiaba las mesas, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme, pero pude oír un susurro, suave y distorsionado, que parecía venir de todas partes. Decía algo incomprensible, pero cargado de una energía que me hizo temblar. Cerré los ojos y me quedé inmóvil, esperando que desapareciera. Cuando abrí los ojos, el comedor estaba completamente oscuro, aunque las luces seguían encendidas. Corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla. Era como si algo la mantuviera cerrada desde afuera. En ese momento,
escuché un ruido detrás de mí, un sonido viscoso y arrastrado que se acercaba lentamente. Giré la cabeza y vi algo que no puedo describir completamente. Era una figura borrosa, alta, cubierta por una especie de niebla negra que parecía devorar la luz a su alrededor. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su mera presencia hacía que el aire se volviera irrespirable. No sé cómo, pero logré abrir la puerta y salir corriendo al estacionamiento. No miré atrás hasta que estuve dentro de mi auto y con las puertas aseguradas. Desde la distancia, observé la taquería, esperando ver algo salir de allí, pero todo estaba en calma. Sin embargo, cuando encendí el auto y miré por el retrovisor, vi una figura de pie en la entrada, observándome. No me quedé para averiguar más. Esa fue la última vez que pisé el último taco. Al día siguiente, llamé a un abogado y vendí el lugar a una compañía que estaba comprando propiedades en la zona. No les conté nada de lo que había ocurrido, no pensé que me creerían. Cerré ese capítulo de mi vida y me mudé a una ciudad lejana, pero los recuerdos me siguen atormentando. Lo peor es que, a veces, cuando estoy solo en casa, siento esa misma presencia. Un escalofrío, un susurro, una sombra que no debería estar allí. No sé si lo que pasó fue real o si perdí la cordura, pero una cosa es segura, algo oscuro habita en ese lugar, y sigue buscando algo. O alguien. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo cuál de las 3 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.